Arquitecto Jesús Durán, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a ti por la invitación. Estamos encantados. Platícanos otra vez, ¿dónde estamos? Estamos aquí en Torreón, Coahuila. Nos encontramos en el fraccionamiento Los Fresnos y bueno, venimos a ver la casa Botticelli. Que bueno, aquí la gente de la zona la ubica como la casa W. Te iba a preguntar por qué Botticelli, pero creo que es obvio. Sí, Sí. No tiene nada que ver con el pintor. no, sí me Sí. preguntan, pero no. La verdad es que fue porque la calle se llama Botticelli. Me gusta que tenga esa lectura del contexto. Que Sí. estaba justo hablándoles un poco del contexto, que no estamos dentro del fraccionamiento privado típico últimamente, ¿verdad? No, es más, este es como la colonia Los Fresnos. De hecho, si nos vamos para allá, ya es el fraccionamiento. Ah, ok, ok, ok. Platícanos sobre el terreno. Es un terreno bastante generoso. Sí, es un terreno aproximadamente, si mal no recuerdo, como de 14 metros por 30. Estamos hablando de 420 metros cuadrados de terreno. Y se ve que es muy largo el Muy terreno, largo. ¿verdad? Sí. De hecho, la idea en un principio que tenía la clienta era meter la entrada por este acceso. O sea, en realidad el acceso principal debió haber sido por acá. Ok, Pero nosotros quisimos aprovechar toda la esquina y que toda la fachada fuera más larga. excelente. Que creo que fue un acierto, porque el trabajar el proyecto con la esquina y hacer que lo manifieste la esquina a través de dejar el acceso, creo que eso es bastante bueno, ¿no? O sea, Sí. entiendes que es un terreno distinto. Sí, de hecho también un punto muy importante de esta casa que se tocó con la clienta, en el cual como que sí tuvimos ahí pues ella quería acercar todo esto para darle más privacidad, Ya. pero ahí sí yo me aferré a no meter la típica reja como lo vemos en los Sí, sí, demás. sí. Ella me decía por seguridad, pero yo le decía, yo creo que entre más esté expuesta una casa, la gente ve más y la pasada hace que no quieran entrar a la casa. Y de hecho, en esa época había muchos robos en esta zona y fue la única casa a la ¿En que no serio? entraron. Es interesante, ¿eh? Porque el Tao Te Ching dice algo de lo mismo, de, Sí, de, pues, de exponer, ¿verdad? Para que la gente no tenga sí, curiosidad por querer exacto. entrar, ¿verdad? Sí. Y quisimos jugar un poco también con el exterior, con el área de la banqueta, hacerlo un poco más público. O sea, Ujú. que la misma gente disfrutara el caminar por alrededor de la casa. Y ha funcionado, mucha gente viene y se toma fotos aquí en la fachada. Que era lo que comentábamos, ¿no? La casa se ha vuelto pues un hito en el barrio, en la ciudad, y ya la Sí, reconocen por un nombre, ¿verdad? sí, sí, ya le pusieron su nombre, La casa W, W. le dicen, por la estructura, las columnas. Exacto. ¿Y cómo fue el tema de esas columnas? O sea, ¿fue un diseño? ¿El ingeniero la sugirió? No, esa la, nosotros la propusimos desde un principio. Ahí, bueno, es una historia ahí medio, nostálgica porque yo ya en un proyecto habría querido meter este tipo de columnas en una terraza. Esta Ok. fue mi primer casa. Ópera prima, Sí. buenísimo. Y, y me acuerdo mucho que el ingeniero, el estructurista de ese tiempo, me había dicho que no, que eso era muy costoso y muy complicado. Y bueno, aquí me dieron libertad y lo hicimos. Fue como una necedad, Una pero siento que terquedad que quedó bastante bien, ¿eh? sí, le dio su imagen a la casa. Ujú. Y me gusta ese volado, cómo siento que le da sombra. Sí, sí le genera y sombra. Ese es Aparte que el... este es un colchón, o sea, este es otro muro y el muro de carga en realidad está más adentro. Ah, o sea, tienes una cámara de aire entre muros. Sí, Ah, qué bueno. sí, por el ¿De qué tema del... espacio la dejas? Ese tiene 50 centímetros, más o menos lo que es el volado. Oye, y está inclinado el muro, ¿verdad? Sí, sí, ahí lo hicimos O sea, por... no le quedó mal al May. No, es parte, de hecho si lo ves de acá, se ve la inclinación también en el perfil. Claro.
Interesante. ¿Qué te dijo el maestro? Pues todos al principio sí me decían de que ¿por qué así chueco, Arqui? Y yo le decía, pues me gusta que haga juego, que donde lo veas te genere una perspectiva diferente. Diferente. Y claro, no pasa nada en el espacio interior porque tú en el interior ya vienes con el Viene muro a recto. 90 grados. Exacto, Ok. exacto. Interesante De hecho, también esas espinas o quisimos hacer branquias de luz. varios quiebres, pues, en las escaleras. Ese volumen que vemos aquí son las escaleras. Ok. Entonces, quisimos que la misma forma de la escalera fuera parte de la fachada. Claro. Y que hubiera este movimiento, que conforme fueras moviéndote de la casa fuera cambiando de Ya van imagen. pasando cosas, ¿verdad? Exacto. ¿Qué le pasa aquí, en estos muros? Aquí tenemos un patio interno. Ok. Entonces lo que queríamos era, no queríamos encerrarlos, queríamos que tuviera cierta conexión con el exterior, pero al mismo tiempo que no pudieran pues meterse o... Sí, porque te deja ver, ¿verdad? ¿Qué separación le dejas ahí? ¿10 centímetros? Esos son 10 centímetros, sí. Y los muros inclinados, bueno, sí, con inclinación fue por lo mismo, para Ujú. generar como que este quiebre. Las cocheras las dejas hasta el fondo. Sí, la cochera es muy independiente. Por lo Ajá. general, bueno, en los proyectos que hacemos, bueno, en este marcó como la pauta, nos gusta separar mucho lo que son los espacios de servicio, que tenga una transición yo le llamo semipúblico, que es como la cocina, Ujú. y luego ya lo público, y de ahí a lo privado. Ok. Entonces, tiene como transiciones. Estos parasoles los acomodamos de esta forma para generar un juego de sombras y taparnos un poco el sol. Y te digo, toda esta fachada es como un colchón para las habitaciones. Este es un pasillo, acá es baño y de aquel lado también es baño. Entonces nos sirve como colchón para el tema del calor, Excelente. O sea, las habitaciones, las áreas habitables las mandaste hacia el este, hacia el este. hacia el otro lado. Exacto. Vamos a entrar para conocerla. Sí, vamos. Y la casa se refresca a través de patios también. Sí. De hecho aquí esta se abre completamente. Déjame ver. ¡Qué belleza! Para llegar y dar un salto a la alberca. Sí. Lo que quería también es hacer un efecto para que refresque la casa. Uf, claro. Entonces entra el aire aquí, con el agua se refresca y lo inyecta a la casa. Metimos estas plantas. Teníamos también unas como de tabaco que nos habían comentado que espantaba un poco a los moscos, pero al final no, no funcionó. No tanto, así. No. Oye, ¿cuánto mide el patio? Me gustó la dimensión. ¿Como El, 4 metros? el patio sí tiene como 4, es pequeño, es angosto, tiene como 4 metros y por los 30 de fondo. Si es que de verdad se siente fresco. Sí. O sea, ahorita se está entrando el aire y sí se refresca con el agua. Aquí, de hecho, dejamos esas preparaciones, no sé si se ve ahí, pero es para un proyector. La idea era proyectar ahí y poder abrir hacia acá y que se conectara con todo la alberca, la sala. Y aquí, escalera y otra doble altura. Les gustan mucho las doble alturas en su oficina, ¿verdad? Sí, Sí, es que nos vean gusta eso. jugar con las dobles alturas, siento que te dan como esta amplitud, te hace que se vea más grande el espacio y inyecta más iluminación también. Y muy fresco para esta zona de calor, ¿verdad? Sí. Aquí lo que repetimos arriba y se alcanza a ver un poquito la W en los canceles para que trajera esta W de afuera Es cierto. hacia adentro. ¿Y eso está hecho con aluminio? Es aluminio, Ok. sí. Son fijos. Entonces, los de arriba son fijos, ya los de abajo son los que se abren. Excelente. Nos quisimos dejar la estructura expuesta, las columnas de concreto, Ujú. materiales de concreto expuesto. Como que nos gusta mucho que el mismo material de la construcción hable por sí solo Por si y su- sea protagonista de la casa. Del espacio.
El comedor y la sala. Entonces, ¿cuánto se separa la casa? ¿Cuánto mide de ancho ese jardín lateral? 4 metros de aquí para acá. De lo que es el jardín. Ok. Entonces, ¿ese muro esconde algo atrás? ¿O ese muro es el límite ya del...? Ese ya es el límite. Ah, ok. Sí. Sí, en realidad aquí la clienta no quería un patio muy grande. Ujú. O sea, ella nos dijo, yo quiero un patio que cumpla con lo necesario. No quiero... Ella vivía antes en una casa donde tenía un patio muy grande. Y decía, pues no lo utilizo. Entonces, prefiero utilizar mi casa al patio. Que está como que diferente, ¿no? Porque casi siempre nos piden mucho más patio. ¿Podemos pasar a conocerlo? Sí, claro. Se, Aquí se ve también fresco hicimos también porque tiene sombra. el detalle de la chimenea que compartiera con el exterior. Ah, ok. Vamos a ver eso, jóvenes. Aquí el piso es de un laminado de madera, Es ¿verdad? laminado. Ujú. Y aquí el tema de la chimenea, en donde se conecta con el exterior, cuando abrimos aquí. Y ya conectas con la terracita. Los dos lo tienen. Sí. Está bueno. Este techo también se puso después. A la clienta le gustaba mucho este espacio, entonces fue como que pónganme sombra aquí. Es que está bien porque te permite vivirlo. Exacto. Sí, en un principio el asador iba de aquel lado, pero lo movimos hacia acá. Y aquí era una sala y al final se decidió mejor como una mesita para exterior. Y se comunica muy bien con la alberca. Y desde otro lado, ahora hay un jardín y otra terraza. Exacto. Esa ya es terraza de TV. Sí, ya tiene es más como un barecito exterior Ujú. con su sala. Pues queda bien los 4 metros, ¿eh? Sí, se ve bien aprovechado, Sí, se ¿no? siente amplio. Sí, Entonces aquí ya es sombra porque esto es el este. exacto. Ujú. Entonces la misma casa nos da la sombra al patio, al jardín. Podemos ver en la parte de arriba cómo el sol alcanza a entrar. Genial. Y voy a verme de aquel lado. La alberca. Me recuerda a estos Airbnbs, ¿verdad? Sí. Que de repente tienen estas albercas Estas pequeñas. alberquitas. Sí, la idea es que era una alberca más que nada como para relajarse, no tanto para nadar. Y la idea era que estuviera una parte techada, por eso queríamos que se metiera como a la casa. Eso está buenísimo porque te permite ahora sí que disfrutarla. Sí, O sea, de repente el sol está bueno, pero como cada vez es más intenso, sí, te va cortando las horas que puedes usar la alberca sí, exacto. sin preocuparte por un melanoma. Sí, entonces aquí la disfrutas pues todo el día. El jacuzzi es de desborda y se combina ahí con el agua de la alberca. Esas ya las puso Buen delfín, la cliente buen delfín. y arrojan sus chorritos. Bueno, aquí es el cuarto de máquinas. Aquí tenemos todo lo que las máquinas de la alberca Muy y bien. el boiler de la casa. Voy a ver la casa. 1,40 por 2 metros 20, jóvenes. Sí, Cuarto de máquinas. de hecho Suficiente. trae 1.20, si mal no, 1.40, sí. Más o menos. 1.40. Sí, funciona perfecto. Y ya las recámaras están orientadas todas hacia acá. Exacto. Ahí vamos a ver los patios. Todas tienen como que sus terracitas, sus balconcitos. Y ahí está la W. La W. Yandel. La famosa W. Está genial. Es un espacio muy, muy habitable. Y esta cubierta la haces ligera, ¿verdad? Sí, Vestidor de Pauline Montaigne. básicamente es Pauline Montaigne. Bueno, son PTRs de Ajá. 2x4 con un triple encima y por encima del triple se mete un aislante y sobre eso ya metemos el impermeabilizante. Excelente. Bueno, una pasta como de concreto y luego ya O sea, sí tiene una pequeña losita. Sí, pero o sea, es como la pura pasta. La pura pasta. Ok. Sí. Muy bien.
y bajas un poquito el nivel. ¿El terreno era plano o te fuiste adaptando ligeramente aquí? El terreno era completamente plano Ok. y ya nosotros fuimos haciendo los Los desniveles. desniveles. Esto es algo también que veo que les gusta, ¿verdad? Sí, El jugar con el nivel de la sala, sí. del comedor. Y los barecitos, que los hacen muy bien. Le encuentran una muy buena esquina al barecito. Me los imagino como si fueran para mí, entonces Se nota. los... Fíjate, te queda muy bien, ¿eh? Sí, aquí pues la señora en sí no quería un bar grande, sino más como una cantinita para que cuando tuviera eventos pues nada más tener aquí. Y pues quedó muy bien conectado. Ujú. Aquí tenemos el baño, nada más prendo las luces, conecta, es doble uso, pero este es un bañito completo. Ah, ok, es el baño de la regadera. Perdón, Exacto, es el baño de la alberca y es el baño de visitas. exacto. O sea, conecta con el patio Ajá. y es el que utilizan las visitas. Aquí pues intentamos aquí meterle sus detallitos de plafón con su luz indirecta. Ah, tiene plafón, lo había visto. Sí, o sea, en un espacio pequeño que, que luzca lo más que se pueda. Se resuelve. Sí. Doble uso. Y aquí descubrimos el otro patio. Era el patio que estaba detrás de los muros de los 10 centímetros de separación. Exacto. Este es un paticito interno que también nos ayuda mucho al tema de la ventilación. Que digo, aquí que estamos Claro. en desierto, pues es importante. De Y está hecho, bueno, ¿eh? cuando abrimos las puertas generan como corrientes de aire. Empieza aquí y refresca un poquito más. De hecho, no sé si sientes que aquí está más fresco que... Sí, completamente. ¿Qué tipo de sistema de enfriamiento utilizan? Aquí metimos lo que es aire lavado. Es algo que se utiliza mucho aquí en la región. Ujú. Básicamente es como si fuera un clima, pero se utiliza Celdex o paja, la cual se moja y mediante una turbina está inyectando el aire a a la casa. Excelente. Inyecta humedad a la casa, que es lo que ocupamos aquí en Torreón, que esté un poquito más húmedo. Es lo que te da Aquí se empieza a... la frescura. Sí. Y está compacto, ¿verdad? O sea, no es muy grande, son 2 metros, ¿verdad? Algo así. Sí, la finalidad es como un área para café en la mañana, Ok. donde sales, tomas tu cafecito. Y fresco. Sí. Y la cocina está justo a un lado. Sí. La cocina es como el ombligo de la casa, es donde están todo el tiempo. Nos pedía la clienta, quería una cocina muy amplia con un family room donde se conectaran. Ella con su familia es mucho de estar en la cocina y al mismo tiempo estar viendo televisión. Está muy cómodo. Y lo puedes cerrar. Se puede cerrar, Ajá. sí. Que no creo que lo cierren mucho. No, de hecho siempre lo mantienen abierto. Ujú. Ah, es que es un área que, ¿para qué la cerrarías? Sí, O sea, realmente te da mucha amplitud. te da mucha amplitud y la cocina es muy amplia. O sea, ¿cuánto tiene de muro a muro? Como 6. 6 metros, Ok. tiene 6 metros de largo. Sí, está muy, muy bien. Su ventana al poniente, Ajá, pero que le pones una celosía, una ¿verdad? celosía, sí, La herrería detrás que le protege. exacto. Y de este lado tenemos servicios, ¿verdad? Porque está la cochera. Sí, de este lado se conecta con la cochera, que se nos hizo algo muy práctico porque pues, llegas del mandado y lo primero que tienes es la cocina. Claro, Déjame el prender. acceso franco. Ah, ya entendí. O sea, tenemos la cochera, muy cómoda. Exacto. Aquí te caben unas buenas camionetas. Aquí es, es una bodega, nada más que no se le puso Las puertas, las puertas, faltaron poner, pero sí ujú, venían contempladas en el proyecto. unas puertitas. Sí. Sí, esas bodegas a veces faltan. Y se comunica con el cuarto de lavado. Cuarto de lavado y al fondo un cuarto de servicio. En realidad el cuarto de lavado era hasta acá, pero la clienta
Después quiso hacer un cuarto de servicio y lo dividimos. Con tabla roca. Sí, y se le hizo su cuartito de servicio. Este cubo que se ve acá, ahorita lo vamos a ver en la habitación principal, pero es para la ropa. Tú desde arriba, Es un shoot. sí, Ok. avientas la ropa y aquí cae. Y aquí estamos en comunicación con la otra terraza. Exacto. Ajá. Entonces, un evento, tú abres la cochera y todo el mundo entra por aquí. Sin necesidad de entrar a la casa. Sí. El piso es un porcelanato, ¿verdad? Sí, es un porcelanato imitación mármol. Ujú. 60 por 60. 60-60. Excelente. Muy bien. Vamos rumbo a la planta A alta. la planta alta. Déjame nada más cierro aquí la... Tenemos un compañero. Él va a presentarles la casa en las habitaciones. Bienvenidos, jóvenes, al detrás de cámaras de la casa de la W, aquí en Torreón, Coahuila. Sí, veo la planta, ¿no? O sea, hiciste primero la línea de la escalera, después el pasillo, después la sala, después el Exacto. jardín. Sí, lo fuimos como seccionando. Ajá. El tema de las escaleras, quisimos poner las ventanas que conforme fueras subiendo, te fueras teniendo una vista. Una vista. Pero no. Y aquí entramos y a la doble altura, al pasillo que nos lleva hacia la habitación de huéspedes. Esta es una jardinerita que se hizo. Al final se optó por quitar las plantas y dejamos nada más como el detalle. De hecho, esto se va a pintar negro, Todo el muro. todo el muro. Ay, aquí ese es muro también de ladrillo. Sí, aquí en un principio la clienta quería el típico que es vidrio templado, Ujú. pero queríamos traer este impacto del ladrillo que traemos desde afuera hacia adentro y generar otra vez como que estas W. Claro. Ah, ya la vi. Es cierto. Sí, con la celosía. Es una Ujú. celosía. Que el ladrillo es como el actor principal en esta casa. En el proyecto. Sí. Ya nada más rematamos con el mismo granito que sobró de la cocina. Y el muro es cantera, ¿verdad? Ese es recinto. Ah, recinto. Recinto gris. También trae como una pequeña inclinacioncita. ¿Ah, sí? Sí. Ah, claro, ya la vi al frente, ¿verdad? Bueno, más bien en la parte de abajo. En la parte de abajo va abriendo. Es cierto. Muy bien. Muy bien. Aquí bajas un poquito el plafón, ¿verdad? Sí. Para el recorrido. Para el recorrido. Que se sienta que es el pasillo. Ajá. Y lo utilizas para los aires, para el enfriamiento. Esconder el ducto. Ajá. Y también metemos iluminaciones indirectas. Y bueno, este es el cuarto de invitados, de huéspedes. Es el más chico. Y está amplio. Sí. Ajá. ¿Qué medirá? ¿4? ¿Más de 4? Sí, como mide alrededor de 4,5 por unos 3,5 metros. Prox. Sí, está muy amplio. También tiene su terracita, su balcón. Ujú. Aquí sales al balcón. Y te tiras a la alberca, porque aquí sí estás justo arriba de la alberca, Aquí te ¿verdad? puedes aventar. Excelente. No lo hagan, jóvenes. No. Es divertido, pero es riesgoso. Y tiene su vestidor y su baño. Sí, Ok. tiene su vestidor aquí, que es un vestidor pequeño, pero que cumple con lo necesario. Que ahorita pues lo tienen como bodega. Navideña, al parecer. Sí. Y su baño. Su bañito privado. Saludos a todos los que ya están poniendo el arbolito de Navidad. O si ya lo quitaste. Sí. Depende de cuándo veas este video. Muy bien. Me gusta esto que haces de la trampa, ¿verdad? Sí. Como si fuera un baño, no sé, de público, ¿verdad? Que no quieren Sí, que se vea. que se vea. Y a todos le metimos su tragaluz. De hecho, si te fijas, toda la casa, aunque apague las luces, trae mucha iluminación natural. Sí, esa lámpara, esa luz. Todos estos también los diseñamos nosotros. Te digo, aquí, como fue mi primera casa donde me dieron libertad, quería experimentar con los quiebres. Entonces, no hay nada cuadrado. O sea, esto no es el efecto de la lente, jóvenes.
es el mueble. Trae inclinación. Y aquí lo complicado era que estos se abrían. Entonces se tuvieron que poner como unos imanes y ya, Ah, claro. por la inclinación. Imanes, siempre con imanes. Sí. Muy bien. Pues una muy buena solución, ¿eh? Porque me Sí. imagino que sí en un momento fue, ¿qué hacemos? Sí. Y de hecho la solución nos la dio el mismo carpintero. Póngale unos imanes. Nosotros quebrándonos la cabeza y nos dio la solución. Los carpinteros son maestros. Sí. Ellos sí, la verdad es saben. que- Ellos se la saben. ¿Cómo cambia la perspectiva del otro lado? Sí. Ujú. Sí, porque tenemos esa ventana. Tenemos más claridad desde acá. Cuando lo estábamos haciendo, los albañiles decían que era un laberinto. Ahorita Ajá. vamos a ver. Aquí tenemos un vertedero. Siempre nos gusta dejarles vertederos para el tema de trapeadores y todo, no tengan que bajar. Excelente. Y de aquí, esto es lo que veíamos los parasoles Está bueno. de fuera. Me siento en un museo, ¿verdad? Sí. Que tienes distintos recorridos. Sí, eso era lo que buscábamos, como hacer este recorrido y que cada lugar al que llegas tuviera un impacto diferente. Ujú. De hecho, ahorita tocó suerte que ya el sol se va acomodando de este lado y te genera el juego de luces y El juego de sombras. luz y sombra. Está muy bien. Y en la noche te genera un efecto como de lámpara, porque se prenden estas luces y también te genera el juego hacia afuera. Excelente. Hola, gatito. ¿Estás bien? Y aquí entramos a las otras dos recámaras. Esta es la recámara de la hija. También, este fue un poco angosto, pero un poco más largo. Ok. Aquí que tenemos también como un 380, 350. 350. Y el closet aquí, ¿tienes este y otro adentro o nomás este? Este es como de tele. Ajá. Este también se lo diseñamos. De hecho, casi todo lo que vemos lo diseñamos nosotros. También la cama. Sí, la cama, Muy bien. todo. Todo se le hizo a la A la medida. medida. El juego de los plafones. Sí. Sí, aquí quería que el área de la cama se sintiera un poquito Más alta. más alta y como enmarcarla. Claro. Bonita la luz que te dan esas esferas. Sí. Y acá tiene su baño. Ah, miren qué bonito se ve de este lado. La luz. Y la cliente entendió el diseño. Sí. Sí. Excelente. Nos dio mucha libertad, la verdad. O sea, me dijo, tú haz lo que creas conveniente. Lo que sientas. Sí, Esos son muy buenos clientes. sí, Los que te dicen, mira, yo quiero tales recámaras, tantos baños, date. sí. No, o sea, Haz de cuenta. Tal eso cual. es, ¿verdad? O sea, es que yo creo que eso es importante. Sí, Obviamente muy tienen que tener importante. lo que necesitan, pero deben dejar. Yo les digo, díganme sus necesidades, más no sus necedades. Esa es una buena frase. Y ya yo hago el resto. Eso es una buena frase. Por algo llegaron contigo, ¿verdad? Sí. ¿Y este es su vestidor? Perfecto, con su iluminación natural. Muy bien. Este vestidor está amplio. Sí, está muy bien. Y aquí juegas porque del otro lado es el closet vertedero, ¿verdad? Exacto. De aquel lado. Sí, quedan muy bien. Muy bien aprovechado. Saludos a todos, Puerto Rico, República Dominicana, Venezuela, Argentina. Y aquí también tiene su balconcito. Sí, sí, el balcón. Pues todas las habitaciones tienen balcón. Sí, todas. Era algo que me pedía la clienta, que querían ¿Ah, sí? como su espacio. Sí lo utilizan mucho, de hecho, la clienta. Sí les gusta salir al balcón. Que es algo que por lo general no pasa. La mayoría de los clientes que les he hecho balcones, la verdad es que no. Me dicen, no los uso. Mm,
Pero ella sí, Sí. eso está bueno. Creo que es bien importante realmente hacer análisis antes de empezar a diseñar de realmente qué vas a usar y qué solamente es un capricho, Exacto. ¿verdad? Sí. Y este pasillo da hacia la recámara principal. Que esta sí ya es Ajá. más amplia. Sí, es que recordemos que tenemos 30 metros de De profundidad del profundidad. terreno. Está muy amplia esta recámara, genial. Sí. Aquí sube la altura. ¿Cuánto tenemos de altura? 3 metros. 3 metros. 3 de altura. 3 libre. Es que 3 metros ya se siente casi altura y media. Sí. De hecho, yo por lo general manejo casi todo en 3 metros. Porque le da la amplitud Ujú. al espacio. Excelente. Aquí es lo que te comentaba del ducto de la ropa. Ok. La idea es que aquí se había diseñado otro mueble de tele Ujú. donde también cubría esta parte. Y abrías la puerta y aquí aventabas. Ok. Pero al final la clienta quiso algo más, un poco más sencillo. Me gusta también, me gusta la Sí, horizontalidad de ese mueble ligerito. ¿Qué dimensión tiene la recámara? Creo que le va a gustar a mucha gente. ¿Verdad que sí? sí. Es una combinación de luz neutra con luz cálida, lo que hicimos. Ujú. De hecho, ahorita vamos a ver, por lo general en las áreas de vestidores meto luz blanca y en las cocinas hago también combinaciones de luz blanca con luz Luz cálida. neutra. Ok, neutra. Sí. ¿Y en medidas como un 5x5? La habitación trae 6 por 5. 6x5, ok. Sí. La luz que te da la lámpara del ventilador está muy bien también. Y aquí pues ya entramos a lo que es su vestidor. Que bueno, esto ya también lo usa ya de gimnasio. Vestidor gimnasio, me agrada. Sí. Pero bueno, le dejamos su vestidor bastante amplio. Súper amplio, ¿eh? ¿Qué tendrá? ¿4 de Sí, ancho? trae como unos... No, trae 3.5 de ancho. Ok. Sí, Sí, está muy más o amplio. menos. No, pues, sí, como 3.5, 4. Y el baño. Y el baño. Oye, qué buena luz entra por los tragaluces. Sí, es algo que queríamos que no se perdiera la luz natural. El diseño del mueble. ¿Cuántos años tiene la casa? Esta tiene ya 8 años. 8 años y se ve bien, ¿eh? O sea, la Sí, tienen muy cuidada. sí, la verdad es que sí la mantienen mucho. La tienen muy cuidadita. Y aquí separamos la regadera del WC. Excelente. Una muy buena cabina de regadera. También Sí. como 1,5 metros, ¿verdad? Sí, es de 1,5 metros por 1,5 metros. Con su banquita y su nicho. Amantes de las bancas en la regadera, manifiéstense. Es que es muy cómoda. Muy práctico. Ujú. Sanitario y ventanas. Está excelente. Me gustaría preguntarte el costo aproximado por metro cuadrado. Yo sé que ya pasaron 8 años, pero si lo tuvieras que llevar al día de hoy, ¿cómo en cuánto sería? Al día de hoy yo creo que esta casa estaría en unos 13, 14 mil pesos metro. Ok, Sí, esta casa de hecho fue un poquito más alto de lo normal porque estructuralmente sí es complicada. ok. Por lo general una casa tiene alrededor de dos a cuatro tipos de zapatas, de cimientos. Ujú. Esta tuvo alrededor de 15. Tanto. ¿También En- eran arcillas? No. no, lo que pasa es que la alberca tiene cimiento, tiene zapatas que soportan las columnas que van por debajo de la alberca. Ujú. Se tuvieron que hacer especiales por los claros, entonces sí fue mucho tipo de cimiento. Ok. Entonces los armados, todo eso fue lo que empezó a elevar A los elevar. costos. Sí, digo, ya desde una alberca ya es un costo Sí, que no está dentro de un costo tradicional de metro cuadrado de sí. construcción. ¿Qué les podrías decir a los estudiantes de arquitectura de la evolución que va a llevar su obra? O sea, ¿qué les podrías decir? Pues
en sí las obras van evolucionando desde el proyecto hasta terminar, vas viendo detalles que puedes ir mejorando y van evolucionando. Yo siempre les digo que en realidad las casas es muy complicado que queden tal cual como el proyecto, porque siempre va a haber hay cosas que mejorar que no lo ves hasta que lo vives, hasta que vives el espacio y puedes ir haciendo ahí modificaciones, Ajustes. ajustes. Pero este Claro. espacio quedó muy bien. Sí. Arquitecto, por favor, ¿cuáles son las redes sociales para que los puedan contactar? En Instagram estamos como Durán-Arquitectos y en Facebook estamos como DUA, es DU.A. Excelente. Aquí los pueden ver, pueden dar clic, vayan a dejarle sus mensajes y contactarlo. Muchísimas gracias, arquitecto. No, gracias a ti. Ha sido un gustazo. Gusto Estamos acá mío. en Torreón, Coahuila, la comarca lagunera. Hasta pronto, jóvenes. Nos vemos mañana. Cota Paredes, adelante.